de la República por esta tolda ofrece declaraciones al país a esta hora. Bueno, hoy comienza una semana clave. La verdad que, corrijo, comenzó ayer. Ayer fue el Día Internacional de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo, cosa que no pasa en Venezuela desde hace mucho rato. Aquí en este día hay tres palabras ausentes. Ni hay seguridad, ni hay salud, ni hay trabajo. Esta semana obligaría a una clase política medianamente mucha impotencia, se los confieso, observando el deterioro de las relaciones laborales en Venezuela, el deterioro de las condiciones del trabajo en Venezuela y de los logros, por supuesto, y de las conquistas del movimiento obrero en Venezuela. Y los he visto de primera mano en mis casas del lápiz educando a personal y a obreros calificados y a profesionales calificados reinventándose en vez de ser técnicos y especialistas en electricidad, estudiando para ser estilistas o barberos, porque su trabajo se apagó y se perdió. Lo conozco de verdad de primera mano. Esta tragedia social que vive Venezuela tiene que conocerse de primera mano. Es absolutamente indelegable. Tenemos hoy y le planteamos al país una agenda con 4 ejes de acción: producción, inversión, educación y empleo. Es decir, con inversión, producción y educación haré que la clase obrera y trabajadora tengan empleos bien pagados. Mi gobierno va a poner en marcha un nuevo modelo económico que aumente la inversión, incremente la producción y genere desarrollo en áreas estratégicas como energía, turismo, agricultura, manufactura, tecnología y servicios que puedan generar empleos bien pagados y un mundo de microempresas y startups de primer mundo con altísima rentabilidad. Quiero que los venezolanos sean tan ricos como lo es su suelo. 5 objetivos, además quiero hacerlo lo más pedagógico posible, para que todo el mundo entienda. 1, queremos que los trabajadores venezolanos puedan vivir bien teniendo un solo trabajo. Con mi gobierno quiero que tengan la calidad de vida y el salario digno, y me comprometo a que por lo menos los trabajadores venezolanos tengan garantizados los 3 platos de comida al día. Conmigo en la presidencia de la República se acaba el desprecio, la burla y las persecuciones de los gobernantes que llevaron a la ruina a la clase obrera y trabajadora venezolana. Quiero que los trabajadores venezolanos ganen en dólares. Dólares recibe PDVSA, dólares recibe la industria petrolera y minera, dólares deben estar recibiendo los trabajadores venezolanos. Daré punto final a la perversa realidad de dólares para los corruptos, para las élites y bolívares devaluados para los obreros y trabajadores. Voy con usted al candidato Maduro. Si vamos a seguir en lo mismo con lo mismo, terminaremos en lo mismo. ¿Va a anunciar que todo va a cambiar para que nada cambie este 1 de mayo? ¿Qué puede decir el candidato Maduro en un 1 de mayo que no sea otro acto de cinismo? ¿Qué puede decir la oposición que pidió sanciones? Una locura. ¿Otra vez las mismas medidas en los últimos 7 años? ¿Cuántas veces va a decir el embuste de la recuperación de la calidad de vida que nadie le va a creer? $50 más para el ingreso, eso es lo que va a subir seguramente, eso no alcanza. Nosotros no venimos aquí con cuentos de caminos y nos fastidia enormemente la politiquería. Voy con medidas muy concretas. Debemos avanzar en la superación del estado de depauperación del trabajador venezolano. En la medida en que vaya recuperándose la producción, dinero rinde.
que permita reivindicar los legítimos derechos constitucionales al salario que tienen todos los trabajadores y en especial los pensionados. Quiero decir y reconocer claramente, porque lo voy a hacer como presidente de la República, el Estado le debe plata y dólares a los venezolanos. Hemos propuesto desde ya la creación de una comisión presidencial que asuma el reconocimiento de la deuda social venezolana. Los pensionados y jubilados fueron víctimas de una estafa por parte del Banco Central de Venezuela cuando iba devaluando y liquidando la moneda en los últimos 50 años. Sí, indemnización. El Estado fue y es un agente activo violador de derechos sociales de los venezolanos que tiene que reconocer deuda y comenzar a indemnizar. Hay un tema de fondo. El Estado ha sido este agente activo violador de los derechos sociales de los venezolanos. Las prestaciones sociales han sido destruidas por políticas gubernamentales, no se han cumplido con los respetos a los convenios internacionales de la OIT sobre sindicación, convención colectiva y salario. Tenemos además que romper un círculo vicioso y llevarlo a ser un círculo virtuoso. Tenemos que lograr equilibrar la subida del salario sin que eso signifique una contracción económica. Es decir, si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz. Si no subimos el salario, entonces ¿por qué hay inflación? Si no hay inflación, porque hay contracción. Y al final servimos perjudicados todos los venezolanos. Hay que crear, hay que hablar, hay que dialogar. Y cuando tienes quebrada la industria petrolera, tienes que recurrir también al sector privado. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que crear una comisión permanente donde los empresarios, el Estado venezolano, los trabajadores se vean la cara para que en conjunto puedan ir incrementando el salario de los venezolanos en la medida en que vaya aumentando la economía, porque no podemos ir desde ese socialismo primitivo a una sociedad de élites enriquecidas con una diferencia sociales espantosa. Esa la paramos ya. Hay que hacer una reforma y transformación urgente del sistema de seguridad social, en especial a un subsistema dedicado a los trabajadores por cuenta propia. En Venezuela no solamente hay el pecado de tener 4 y 5 trabajos a la vez para poder mantener a la familia, sino que todos los empleados públicos, por lo menos 10 millones, porque es que son 10 millones dependientes del Estado, entre los 5 millones, incluyendo a la Fuerza Armada venezolana, los policías, médicos, enfermeros, maestros, mis queridos maestros, más los jubilados y pensionados, aquí todo el mundo tiene un emprendimiento. No vamos a generar nunca políticas de asistencia social para los emprendedores. ¿Qué pasa con el que está iniciando su propia empresa donde están violados todos los derechos de los trabajadores? El 1 de mayo, se escogió el 1 de mayo por aquella rebelión en Chicago, donde ustedes saben qué pedían aquellos trabajadores, por cierto que participó un venezolano. Pedían 8, 8 y 8, 8 horas de trabajo, con 8 horas de descanso y 8 horas de estudio. En 1886, imagínense ustedes que nosotros en 2024 estamos pidiendo otra vez 8, 8 y 8. Ustedes me quieren decir, es más, todos los que estamos aquí, ¿quién trabaja 8 horas en Venezuela? Bueno, así nosotros, por eso el 1 de mayo no es para marcha, no es para celebraciones, no es para discursos, sino es para acciones, acciones concretas, porque la vida del trabajador venezolano se volvió añicos. Ya las causas todos los conocemos y no las voy a volver a repetir. Necesitamos recuperar el papel original y rector del Ministerio del Trabajo
mucho nombre, Ministerio del Poder Popular para el Servicio del Trabajo, pero no hay trabajo. Pero ese tiene que ser el órgano rector para la aplicación correcta de la Ley Orgánica del Trabajo para trabajadoras y trabajadores, con imparcialidad y sin colocarse al lado del patrono o del trabajador, sino al lado de la ley. Tenemos que volver a la ley, cumplir la ley. Quiero hoy muy especialmente rogar el restablecimiento de la Ley Orgánica de Prevención y Medio Ambiente del Trabajo, violada constantemente por el principal patrono de este país, que es el Estado venezolano. No puede ser las condiciones de trabajo que tienen hoy los médicos, enfermeras, paramédicos, maestros, obreros educacionales, trabajadores, los camilleros, en todas estas instancias. Presidente Maduro, ordénele al ministro del Trabajo ya una inspección nacional de todos los planteles educativos y de todos los centros sanitarios y de salud de este país para ver cuál cumple con las condiciones y medio ambiente del trabajo. Porque eso es una falta de respeto y una falta de consideración absolutamente inhumana. Por lo menos comience a reconocer que tiene deuda y que los trabajadores están en pésimas condiciones. Porque si decimos que las cosas estamos en un paraíso, ¿quién va a arreglar aquello? Ah, bueno, y por supuesto que llega la otra oposición que está donde en la estratosfera. Pues eso no se les va a ocurrir eso porque ellos ni saben, están llegando. Estaban viajando. Ajá. Tienen que facilitar los procesos de organización sindical. ¿Por qué? Porque hay que reconocer al movimiento sindical, ¿vale? El movimiento sindical es un contrapeso. Hay que reconocerlo, hay que dejar la persecución contra el movimiento sindical venezolano. Presidente Maduro, indulte, 1 de mayo, solicitud expresa del lápiz de la educación, firma, porque si no lo hace usted, lo hago yo, el 11 de enero, al día siguiente de tomar posesión. Primer decreto presidencial, indulto presidencial a todos los dirigentes sindicales que tengan abiertas causas penales o persecución por haber defendido los derechos de sus trabajadores. Y se lo voy a ordenar de inmediato llegando el Procurador General de la República, que me vaya preparando todos los decretos de sobreseimiento de causas y de indultos, porque la democracia comienza por casa. Pido que este 1 de mayo sea un día para reflexión, para la reflexión nacional de los que están en la estratosfera y que no tienen ni idea del país al que pretenden gobernar o servir, que es una grandísima irresponsabilidad, a los que quieren ser cauchos de repuesto y al que malmaneja la nación en este momento. Responsabilidad con este 1 de mayo, reflexión con este 1 de mayo, sensibilidad social con este 1 de mayo. ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores por cuenta propia de este país que están tan bien, que tienen 5 y 6 trabajos? Tengamos como objetivo de Estado que cada venezolano tenga un solo trabajo y bien digno y bien remunerado. Esa es la petición de hoy. Que sea un objetivo de Estado, un pacto de Estado entre todos los venezolanos, entre todos los candidatos a la presidencia de la República, el propio presidente de la República, la Asamblea Nacional, todos los poderes públicos, que tengamos entre todos un objetivo. Saquemos al venezolano de la diatriba política, saquemos al venezolano de las sanciones, saquemos al venezolano del embargo, saquemos al venezolano de esta tragedia tan horrible que ha separado a la familia venezolana. Salgamos a proteger al trabajador venezolano ya, pero afirmando entre todos el compromiso que tengamos un objetivo donde no nos perdamos. Y ese objetivo para no perdernos es uno solo. Hagamos que el venezolano tenga un solo trabajo y con ese solo trabajo les baste para poder vivir y vivir tranquilo y vivir en paz. Gracias. Vamos a irlo uno a uno. Vamos por aquí. Ajá. Vanessa. Ah, o no. Ah, ¿cuál de las dos?
Mira, lo primero es crear la instancia para que la cosa sea absolutamente responsable. El salario mínimo tiene que ser establecido en una comisión, en una instancia donde se siente el movimiento obrero, el Estado venezolano y los empresarios. Esa comisión tripartita tiene que existir. Tienen que estar ahí, además, yo inclusive incorporaría a la Academia Venezolana de Economía. Es decir, para que entre todos podamos ir viendo si la economía del país va creciendo, si la economía del país se va recuperando, que cada venezolano sienta que se va recuperando. Pero no que el país vaya recuperándose por un lado y vemos los Ferraris compitiendo en Puerto Cabello, pues cuando por el otro lado tenemos una gente pasando hambre. Ah, ya va, esa no. Porque les voy a decir una cosa, yo soy liberal y tengo pensamiento liberal, pero es que el Estado venezolano está tan desmantelado y tan desprotegido el trabajador venezolano que hay que definitivamente fortalecer instancias que eviten la distorsión del mercado, porque son distorsiones del mercado, porque estamos sobre una bomba de tiempo con la desigualdad social que se está generando en Venezuela. Cuidado. Antonio, varias veces. Vanessa, adelante. Tomo la pregunta de Manny. Monto que propone para el salario mínimo, usted habla de cuantificar la deuda para los jubilados pensionados, cuánto piensa que se les adeude, en cuánto tiempo se les podría pagar. Y me salgo de ese tema y le pregunto, ¿declinaría a favor de la candidatura de Bruno González Urrutia? Punto uno, punto dos. ¿De quién? ¿Conversaría con él? ¿De quién? Usted sabe que le estoy hablando. Es que no sé quién, yo no lo conozco. Bueno, pero fíjate, vamos al tema central, porque lo demás yo no lo conozco. ¿Cómo voy a declinar como yo no conozco? O sea, me dice, mira, vas a declinar a favor de Pedro Pérez. Yo no sé quién es Pedro Pérez, ni conozco sus ideas. Esto es un país serio, esto es un país responsable, con crisis. Yo puedo conversar con todo el mundo, a mí no me importa. Eso sí, que me lo presenten primero, pues no lo conozco. Pero lo primero que quiero decir es lo siguiente. Mire, aquí hay que crear las instancias para resolver los problemas. Esas instancias donde la gente tiene que verse la cara responsablemente. El salario tiene que ser en dólares porque yo creo en la dolarización y lo he dicho desde los últimos 8 años de mi vida, no lo estoy diciendo ayer. Es decir, por una parte. Segundo, el Estado tiene que reconocer como agente activo violador de derechos sociales, porque es el Estado venezolano. Y no estoy hablando no solamente de nombres de gobierno, porque no solamente fue este, es el anterior y los que vienen desde atrás. Que fueron, una gente venía cotizando al Seguro Social y mientras cotizabas al Seguro Social el Banco Central iba devaluando la moneda. ¿Y en fraude de qué se hizo eso? Del bolsillo de los que cotizan el Seguro Social. Entonces el Estado venezolano tiene que tener una comisión de altísimo nivel que calcule ese inmenso monto y además parta por reconocer la deuda. Entonces lo primero que tienes que hacer es que hay deuda. A los venezolanos les deben plata y en dólares. A los jubilados y pensionados tienen que ser la prioridad, porque ¿qué le vas a decir? Vamos a esperar que se recupere la economía para que en 10 años... Pero bueno, ¿qué jubilado le vas a decir? Un jubilado de 80 años que no puede comprar la pastilla losartán, le vas a decir que lo vas a indemnizar dentro de 10 años. Eso no es posible. Hay que crear fondos de emergencia. Pero todas estas son acciones de Estado que tienen que tomarse y que tienen que tomarse ya. Y el salario mínimo, con relación al salario mínimo es igual, porque para mí sería una cosa absolutamente irresponsable. Yo lo que creo es que el salario mínimo tiene que ser exactamente igual o equivalente al monto de la canasta básica. Eso sería lo lógico, eso es lo razonable, para que la gente tenga un salario digno. Y eso es lo que estoy diciendo, no es ninguna cosa que a mí se me ocurrió ni porque yo soy buena gente, sino eso está en las convenciones internacionales sobre el derecho al trabajo. Es decir, es ley. Ahora, ¿cómo logramos eso? Eso tiene que ser con diálogo, porque no puede ser ni una medida unilateral del Estado, ni puede ser una medida unilateral porque tengamos a San Pancracio de patrono en una empresa, ni, por supuesto, una medida unilateral porque puedes quebrar a microempresarios en todo el país. Pero hay que crear una comisión donde la gente se vea, hable, discuta, y en la medida que tengamos la información de PDVSA, la información del Ministerio de la Economía, la información de Tesorería Nacional, pero para eso también hay que levantar las sanciones. Porque las sanciones lo que vienen haciendo también es generar corrupción en Venezuela, porque el mercado negro genera corrupción, porque
además de eso, déjenme decirles una cosa, hay que ser bien capaz para dejarte robar 20.000 millones de dólares y tú no te diste cuenta. Pero bueno, así estamos en Venezuela. Diga. Sí, claro. Bueno, lo primero voy, fíjate. Con la dolarización lo único que falta en Venezuela es que el Estado la asuma, porque es el único. Aquí todo el mundo asumió la dolarización, los microempresarios asumieron la dolarización, los emprendedores asumieron la dolarización, eso es muy importante. Pero el primer paso es levantar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Yo te voy a decir, ese es el primero y único paso, porque el bolívar va a seguir siendo una referencia. Entonces, lo que sí tiene que asumir el Estado es el pago en dólares. O sea, que el bolívar no lo borraría. No, pero ¿cómo lo va a borrar si está en la Constitución? El bolívar sigue siendo, hay que respetar, fíjate, toda la agenda económica nuestra tiene un principio y un final. De la ley a la ley a través de la ley. Y yo no puedo saltarme la Constitución porque la Constitución establece que la moneda es el bolívar. Y la moneda seguirá siendo el bolívar, pero en referencia. Pero yo no puedo seguir quebrando a la gente sin dólares. Con dólares, con distorsionando. Entonces, dólares para los vivos y bolívares para los pendejos. Esa sí no me la caro. Mira, yo estoy muy orgulloso que un grupo de alcaldes que forman Fuerza Vecinal, alcaldes además que están muy consustanciados con su gente, hayan apostado a la candidatura que tiene la mayor certidumbre en el país, porque yo soy candidato ya desde hace tiempo, tenemos un plan, un proyecto, no tengo complejo de caucho repuesto, ni es que no sé si en la semana que viene van a cambiar el otro. Entonces, nosotros los que estamos aquí es a puertas abiertas, y así como recibimos a Fuerza Vecinal, podemos recibir a cualquier factor político de oposición o disidente del chavismo. Yo creo que hay que pasar la página. Pasar la página de esos dos polos que nos llevaron al conflicto. Yo lo que quiero es resolver los problemas económicos y sociales de este país. A mí la verdad que ese problema viejo ya a mí me tiene sin cuidado. Y los señores, y bienvenidos esos alcaldes que tienen el corazón puesto en la gestión y en resolver problemas. Ahí coincidimos, ellos y yo. ¿De? Ajá. Sí. Ok, muy buena pregunta las dos. Uno, con el tema de la dolarización y las sanciones. Yo creo que la dolarización le pasa por arriba a las sanciones y el propio presidente Maduro se dio cuenta de eso en el año 2020 y 2021. Lo que pasa es que vinieron unos asesores del presidente Correa a quienes quedaron frustrados con la dolarización del Ecuador y ellos no pudieron revertirla y vinieron aquí a vendernos ese bodrio a nosotros. Y eso yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, que si nosotros avanzamos y pudimos avanzar dolarizando, porque el propio presidente Maduro lo dijo, bueno, el candidato Maduro, por eso, estamos de rival a rival. Pero yo se lo he dicho, públicamente se lo he dicho y miles de veces, levante el impuesto a las grandes transacciones financieras porque eso está causando una distorsión a la economía. Es más, las sanciones, la mejor manera de saltarlas es con la dolarización. Y en el momento en que surja otra moneda, yo lo que quiero tener es una economía moderna. En el momento en que surja una moneda producto de los BRICS, producto de un acuerdo a nivel latinoamericano, de que podamos tener una sola moneda con Mercosur, o que podamos tener otro tipo de criptoactivos, etcétera, aunque la cosa cripto aquí está atada a otras tramas y otras novelas de la novela de las 4 de la tarde. Pero la verdad es que Venezuela tiene que abrirse a la modernización. Lo que le sirva a los venezolanos. El Bolívar, y además ya lo dijo René Tolina, ponerle el nombre de Bolívar a una moneda devaluada es una falta de respeto a la memoria del Libertador. Y yo opino exactamente lo mismo. Así que la moneda no es la falda de Yolanda Moreno.
ni el arpa de Juan Vicente Torrealba, ni es un valor cultural nuestro. Eso es simplemente un símbolo de transacción económica donde los venezolanos tienen que verse beneficiados. Y no 4 burócratas del Estado venezolano que tienen ya rato en eso. Cuando aquí se cambió las leyes que tenían que ver con el Banco Central desde los años 70. De ahí en adelante comenzó la caída. Y por supuesto la caída viene y la caída va. Pero imagínate. De los indultos. Mira, todas las causas tienen que ser revisadas. Yo lo que solicito es que se revisen las causas con mucha objetividad, porque hay muchos dirigentes sindicales que denunciaron la trama de corrupción de PDVSA y resulta ser que cayeron presos los dirigentes sindicales y resulta ser que los dirigentes sindicales tenían razón. Entonces hay que revisar cada una de esas causas, pero lo que procede como un acto de buena fe del presidente de la República, que dice ser presidente obrero, es que agarre 1 de mayo y lance un indulto y sobreseimiento a todas las causas que tienen que ver con dirigentes obreros y sindicales en este país. ¿Usted considera que las sanciones y lo que han generado parte de la crisis económica del país? Pero claro, es que aquí son culpables los dos. Aquí son culpables la corrupción de PDVSA y el desastre, porque me vas a decir que se lleven 20.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares, porque todavía no nos han dicho cuánto es el tamaño del robo. Pero ese robo ocurrió en las narices del presidente de la República. Pero también culpables las sanciones. Y una clase política opositora irresponsable que siguieron los mandatos de un señor que decía que no importara que los venezolanos pasaran hambre por un rato, total de salir de Maduro. Ahí bien bueno. Entonces, pasamos hambre y no salimos de Maduro. Entonces, evidentemente, eso es un cóctel de irresponsabilidades que hemos tenido en los últimos años en Venezuela, pero que si Dios quiere y la Virgen, nosotros saldremos de esto el 28 de julio, superando a las dos clases políticas devaluadas de este país. Bien, eran declaraciones de Antonio Carri, candidato a la presidencia de la República. El día de hoy presentó un pacto de Estado nacional de llegar a la presidencia